Curso de Economía Ecológica, Maestría de Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo. Es la sesión 7, Sustentabilidad. En este segundo video asociado a la sesión de sustentabilidad, quiero compartirles una serie de reflexiones sobre la noción de recursos renovables y no renovables y acerca de una serie de aspectos que tienen que ver con los límites del planeta, el agotamiento de los recursos y la cuestión de la llamada sobrepoblación y los regímenes de propiedad y su papel en los eventuales agotamientos de recursos. En primer lugar, quiero traer a consideración el hecho de que lo que llamamos recursos no renovables, en realidad, existe una serie de debates acerca de, el plazo de su agotamiento. Y eso tiene que ver con la representación que nos hacemos del contenido de la corteza terrestre en minerales de interés. Básicamente vamos a tener dos hipótesis de la repartición en la corteza terrestre de los minerales o los metales de interés, los que nos sirven, los que son considerados como recursos. La primera representación tiene que ver con el gráfico que les presento en esta diapositiva. Muestra una curva bimodal, es decir, una curva con dos jorobas. La pequeña joroba va a representar la parte de la corteza terrestre que va a contener minerales de interés en alta concentración. Básicamente va a corresponder a los yacimientos mineros. La segunda joroba, la más grande, va a corresponder a la parte de la corteza terrestre que contiene minerales y metales que podrían ser de nuestro interés, pero que están diseminados en concentraciones sumamente bajas. Aquí lo que pueden ver es que se puede dividir esta curva bimodal en tres partes. La parte que va a corresponder a los minerales ya explotados, que va a ser la parte en gris o gris oscuro, la parte que va a corresponder a los minerales que aún podríamos explotar, que es la parte en gris claro, y la parte que corresponde a minerales que se encuentran en la corteza terrestre, pero que estamos en la imposibilidad, o se avisora una imposibilidad de acceso debido a la demasiada gran cantidad de energía que se tendría que desplegar para acceder a estos. Entonces ustedes ven que con esa hipótesis que tenemos acerca de la distribución de los minerales en forma de, si quieren, dos jorobas de camello, en forma de curva bimodal, lo que tenemos es que la disponibilidad futura de minerales podría ser bastante poca. Y es ese tipo de curva lo que justifica la hipótesis de que estaríamos presenciando en un cierto futuro picos minerales de la misma manera que se está documentando un pico petróleo. Hay otra hipótesis, sin embargo, acerca de la distribución de los minerales en la corteza terrestre. Y eso es, nuevamente, un tema de debate en la comunidad de los geólogos. Podría ser que los minerales se encuentren distribuidos no según una curva bimodal, sino una curva monomodal, una sola joroba, tal como lo muestra el gráfico que les enseño ahora. En este caso, ustedes pueden ver con el mismo código de colores que tendríamos todavía una cantidad, sustancial de minerales aún no explotados, pero que estaría a nuestro alcance, tomando en cuenta la cantidad de energía que se tendría que desplegar para acceder a estos. De todos modos, existe una cierta incertidumbre acerca de el nivel de agotabilidad, si quieren, de los recursos minerales. Existe una cierta incertidumbre acerca del horizonte en el cual nos toparíamos con su agotamiento. En este sentido, creo importante recalcar que la noción, el concepto de recursos no renovables va a tener que ser, complejizado a la luz de
pues estos tipos de resultados que encontramos en la literatura, además de una serie de consideraciones que no tienen que ver con la disponibilidad geológica que acabo de presentarles, sino una serie de otras dimensiones más de orden sociales o socioambientales que van a influir sobre la disponibilidad de los recursos. La cuestión de la tecnología, el dominio tecnológico que nos permite acceder posiblemente a nuevos yacimientos. La cuestión de los sistemas legales, unos aspectos culturales que van a determinar si es que es aceptable o no explotar recursos en un lugar dado, en un momento dado. Y por supuesto otros aspectos que tienen que ver con las relaciones de poder y que van a determinar pues quién decide explotar qué recurso, en qué momento y en qué lugar. De la misma manera que los recursos llamados no renovables, bueno, se va a tener que complejizar un poco esa noción. Creo que vale la pena, a raíz de las lecturas que acompañan la sesión, relativizar la noción de recursos naturales renovables. Como nos muestra, por ejemplo, Martínez Alier en el estudio de la pesca industrial, pues se está estableciendo que existe para estos tipos de recursos unos umbrales, unas capacidades de carga que van a determinar pues la posibilidad de explotar dichos recursos. Es decir, los recursos van a ser renovables en la medida que se va a mantener un cierto fondo, un fondo umbral, un fondo límite, debajo del cual se está poniendo en peligro la posibilidad de seguir explotando dichos recursos renovables. Retomo el ejemplo del libro de John Martínez Alier, que muestra que debajo de un cierto umbral M de cantidad de peces en el océano, llegamos a que la población de los peces cae hasta la desaparición de dichos peces. La explotación de este recurso renovable va a suponer un conocimiento de ese umbral M y de mantenerse a una distancia razonable y respetable de dicho umbral. Vemos que los llamados recursos renovables en realidad pueden transformarse en recursos no renovables si es que no se respeta pues una cierta capacidad de carga. Ahí tenemos esa distinción que es bastante común y clásica dentro de la economía ecológica entre fondo y flujo. Nicholas Georgescu-Roegen, que es uno de los grandes contribuidores del campo de la economía ecológica, es quien primero trajo a consideración esa distinción entre fondo y flujo. Tenemos un fondo, una base, y esa base va a permitir pues aprovechar de un cierto flujo. Pero si aprovechamos demasiado de los flujos, estamos vulnerando pues la integridad del ecosistema involucrado en dichos recursos renovables. Para terminar, quiero comentarles una serie de reflexiones sobre unas dimensiones importantes asociadas a la cuestión del agotamiento de los recursos y de los límites del planeta. Tenemos en primer lugar el papel de la demografía. Si bien aparece evidente que el crecimiento poblacional está correlado con una serie de destrucciones y afectación al ambiente, hay que resistir a la tentación de ver en esta correlación una causalidad inmediata. Por supuesto, va a estar muy importante la intensidad con la cual una población afecta al ambiente, es decir, el nivel de destrucción del ambiente per cápita, si ustedes quieren. Además, la cuestión demográfica va a estar asociada a una serie de problemas en términos éticos. El control de la natalidad plantea una serie de grandes problemas. En primer lugar, la instrumentalización por parte de ciertos poderes del control de natalidad y la imposición de ciertos grupos humanos, de ciertos países, por ejemplo, sobre otros grupos humanos, sobre otros países, de unas ciertas políticas de natalidad. Y por supuesto, las altas tasas de crecimiento
demográfico se encuentran en países del sur geopolítico. Entonces, estamos en una situación en la cual, si es que se quiere mantener a la población humana mundial debajo de un cierto umbral, se va a tener que controlar la natalidad en los países del sur geopolítico, lo cual implicaría una serie de tensiones y de procedimientos dudosos en términos de imposición de políticas de natalidad por parte del norte sobre países del sur. En segundo lugar, tenemos una serie de problemas en términos de control de la salud reproductiva, control del cuerpo de los seres humanos, en particular el control del cuerpo de las mujeres, y eso es el objeto de uno de los artículos que les comparto en las lecturas, y tiene que ver con la instalación de un cierto poder, sea estatal, sea de otro orden, que directamente controla los cuerpos de las mujeres y pues sus decisiones acerca de la reproducción. Tenemos en segundo lugar la noción de régimen de propiedad, que va a estar íntimamente relacionada con la famosa tesis de la tragedia de los comunes del biólogo estadounidense Garrett Hardin, quien propuso que el problema de los espacios comunes es que permiten a los individuos una explotación sin límites y es lo que conduce al agotamiento de los recursos y a la destrucción. Razón por la cual Garrett Hardin propuso que el régimen de propiedad adaptado, idóneo para preservarse del agotamiento de los recursos, es la propiedad privada. Y bueno, como ustedes tal vez han podido constatar en la literatura, hay una amplia discusión alrededor de las simplificaciones que realiza Garrett Hardin en su análisis. En particular, no se considera como regímenes de propiedad posibles un régimen colectivo que supone, a través de instituciones colectivas, la gestión del espacio común. Tampoco se toma en cuenta una gestión pública asociada al Estado. Y en el marco de estos dos tipos de gestiones colectivizadas, se aboga que existe una posibilidad de gestión de los espacios comunes sin agotamiento de los recursos.